Pongan mucha atención porque con la sesión de hoy concluimos el panorama del periodo, es decir, la ubicación temporal y espacial de los acontecimientos y procesos que caracterizaron al mundo de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX. En sesiones anteriores ubicaron dónde y cuándo: la Segunda Revolución Industrial, el imperialismo, los estados nacionales. Esta semana continuaron con el colonialismo en Asia y África, la Primera Guerra Mundial. Y en esta sesión, adivinen, ¿cuál es el propósito que cierra el panorama del periodo? Claro, el propósito que falta es ubicar temporal y espacialmente el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Así es, con este tema concluimos el panorama del periodo, en el que nos propusimos enfatizar la ubicación temporal y espacial de todos y cada uno de los procesos y acontecimientos mencionados. Para revisar los últimos dos procesos históricos que conforman el panorama del periodo, deberán estar muy atentas y atentos a las siguientes preguntas guía. ¿Cuándo sucede el periodo de entreguerras? ¿Dónde tienen lugar los principales hechos del periodo entreguerras? ¿Cuándo inicia la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde se desarrolla? Así como la revisión de conceptos clave que les permitirá comprender mejor los procesos históricos que revisemos a lo largo de la sesión. Como recordarán, la Primera Guerra Mundial inició en 1914 y enfrentó a la mayoría de los países del mundo en un conflicto bélico que concluyó en 1918. Los procesos que continuaron a esos 4 años de enfrentamientos y que hoy nos corresponde ubicar en el tiempo y el espacio son el periodo de entreguerras y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. El periodo de entreguerras, como su nombre lo indica, tiene que ver con las 2 décadas que transcurrieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, entre 1919 y 1939. Durante estos 20 años transcurrieron sucesos muy importantes que los historiadores agrupan en 3 etapas. Primera, los fabulosos 20. Segunda, la crisis del 29 o la Gran Depresión. Tercera, el surgimiento de los fascismos. Comencemos por la etapa llamada los fabulosos 20, con lo sucedido principalmente en los Estados Unidos de América durante los años 20 y hasta 1929. Para conocer más sobre este periodo, les propongo realizar una lectura de un libro muy famoso que está situado precisamente en esa época y se llama El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Mientras realizamos la lectura, identifiquen la siguiente información. ¿De dónde regresó el protagonista del relato? ¿A dónde decidió mudarse y por qué? ¿Quién era su vecino? ¿Cómo era la vida alrededor del protagonista? Me gradué en New Haven en 1915 y al poco tiempo participé en la Gran Guerra. Cuando regresé, me sentía aburrido. El Oeste Medio parecía ahora el raído extremo del mundo, razón por la cual decidí dirigirme hacia el este y aprender el negocio de bonos y valores. Todos mis conocidos estaban en este campo y me parecía que podía brindarle el sustento a un soltero más. Mi padre aceptó subvencionarme un año y me vine para el este definitivamente en la primavera del año 22. Lo más práctico habría sido encontrar alojamiento en la ciudad, pero como la estación era calurosa y yo acababa de abandonar una región de grandes campos y árboles acogedores,
Cuando un compañero de la oficina me insinuó que alquiláramos juntos una casa en un pueblo vecino, la idea me sonó. Fue azar que alquilé una casa en una de las comunidades más extrañas de Norteamérica. Estaba situada en aquella isla bulliciosa y delgada que se extiende por todo el este de Nueva York y en la que hay, entre otras curiosidades naturales, dos formaciones de tierra insólitas. A 20 millas de la ciudad, un par de enormes huevos idénticos en contorno y separados solo por una bahía de agua salada de Long Island Sound. Yo vivía en el West Egg, el lugar de menos moda de los dos. Mi casa quedaba en la punta misma del huevo, entre inmensos palacetes que se alquilaban por 12 o 15 mil dólares la temporada. El de mi derecha era, visto desde cualquier ángulo, un enorme caserón, imitación perfecta de un hotel de ville, de algún pueblo normando con una torre a un lado, tan nueva que relucía bajo una delgada barba de hiedra silvestre, una piscina de mármol y 40 cuadras de jardines y prados. Era la mansión de Gatsby. Por sus jardines azules se paseaban hombres y mujeres cual chapolas, en medio de susurros, champaña y estrellas. En las tardes, cuando la marea estaba alta, yo veía a sus huéspedes zambullirse en el agua desde la torre de la plataforma flotante o tomar el sol en la arena caliente de sus playas, mientras sus dos botes de motor cortaban las aguas del estuario arrastrando los deslizadores sobre cataratas de espuma. En los fines de semana, su Rolls Royce se convertía en ómnibus para traer y llevar grupos de la ciudad entre las 9 de la mañana y hasta mucho después de la medianoche. Y los lunes, 8 sirvientes, incluyendo al jardinero adicional, trabajaban el día entero con escobas y trapeadoras, martillos y tijeras de jardinería, en la reparación de los destrozos de la noche anterior. Por lo menos una vez cada 15 días, un equipo de catering bajaba con una lona de varios cientos de pies y suficientes luces de color para convertir el enorme jardín de Gatsby en un árbol de Navidad. Sobre las mesas de buffet, guarnecidos con brillantes entremeses, se apilaban las condimentadas carnes frías contra las ensaladas con diseños abigarrados, los cerdos de pastel y los pavos, fascinantes en su oro oscuro. En el vestíbulo principal habían instalado un bar con tina barra de cobre legítimo, bien aperado de ginebras, licores y cordiales, olvidados hace tanto que la mayor parte de las invitadas eran demasiado jóvenes para distinguir los unos de los otros. Hacia las 7 de la noche llegaba la orquesta, que no era un conjunto de 4 o 5 pelagatos, sino todo un foso de oboes y trombones, saxos y violas, cornetas y flautines, bongos y tambores. Como se dieron cuenta, el protagonista acaba de regresar de la Primera Guerra Mundial y decidió mudarse a Nueva York, una ciudad ubicada al este de los Estados Unidos de América, para trabajar en el negocio de bonos y valores. Su vecino es Gatsby, el personaje que le da nombre a la novela y que, como escuchamos, vivía en una mansión con lujos exagerados y constantes fiestas. Y es que durante los años 20 se produjo un gran crecimiento económico en los Estados Unidos de América, debido a que el país fabricaba y exportaba a Europa una vasta cantidad de productos que debido a la guerra los europeos no podían producir. Esto significa que las personas en Estados Unidos de América podían comprar un automóvil
que si bien fue inventado en Europa, tuvo una gran producción en Detroit, donde se establecieron grandes fábricas que daban empleo a miles de personas. Los nuevos inventos, como el teléfono o los primeros electrodomésticos, propiciaron que en los años 20 las personas en los Estados Unidos de América gozaran de una vida acomodada y vivieran de fiesta en fiesta, como en la historia que acabamos de escuchar. Sin embargo, los fabulosos 20 llegaron estrepitosamente a su fin en octubre de 1929. Se preguntarán, ¿qué sucedió? Ahora les explico. Gracias a la prosperidad económica que se vivió en los Estados Unidos de América, después de la Primera Guerra Mundial, las personas empezaron a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York, como el protagonista del Gran Gatsby. Sin embargo, muchas de esas personas lo hicieron mediante créditos de los bancos, lo que provocó un aumento en el precio de las acciones. Durante 5 años consecutivos hubo un crecimiento en el precio de dichas acciones, pero en 1929 los precios comenzaron a caer y para el 24 de octubre de 1929 los inversionistas tuvieron tanto miedo de perder su dinero que comenzaron a vender masivamente sus acciones, ocasionando que la Bolsa de Valores de Nueva York sufriera una caída estrepitosa. Este hecho generó una reacción en cadena que llevó a la quiebra de los bancos y al cierre de las fábricas, de modo que muchas personas perdieron sus empleos, llevando ya no solo a Estados Unidos de América, sino a la mayoría de los países del mundo a una crisis económica terrible que conocemos como la Gran Depresión, la cual se extendió por una década, hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial en 1939. El tercer proceso del periodo de entreguerras tiene que ver con el surgimiento y expansión del fascismo. Para conocer más sobre este proceso histórico, los invito a ver y escuchar el siguiente video. En el transcurso, traten de identificar la siguiente información. ¿Cuándo surge el fascismo? ¿A qué se oponía? ¿Quiénes son sus personajes más representativos y dónde gobernaron? ¿A qué otros lugares se extendió el fascismo? Ahora sí, corre video. El fascismo es un movimiento político que surgió en Europa en el periodo entre las dos guerras mundiales. Tuvo su mayor desarrollo en las décadas del 20 y el 30. Surgió como oposición a la democracia liberal de las potencias triunfadoras de la Primera Guerra y los movimientos obreros surgidos años después bajo los modelos marxista y anarquista. Adquirió matices particulares en los diversos países en los que se compenetró, aunque hay bastantes rasgos comunes. Sus casos más emblemáticos fueron la Italia de Benito Mussolini, la Alemania nazi de Adolfo Hitler y la España falangista de Francisco Franco. Se extendió por varios países de Europa, Latinoamérica e incluso el Extremo Oriente. Como pudieron darse cuenta, los gobiernos fascistas tuvieron lugar a partir de 1920 y se fortalecieron en la década de 1930, expandiéndose por Europa, Latinoamérica y el Extremo Oriente. Sus personajes más representativos fueron Adolfo Hitler en Alemania en 1933, Benito Mussolini en Italia desde 1922 y Francisco Franco en España a partir de 1936. Ya que sabemos dónde y cuándo tuvo lugar el fascismo, veamos ahora cuáles fueron sus principales características. Los países fascistas estaban gobernados por un partido único. El poder es ejercido por una sola persona, quien toma todas las decisiones del gobierno. Por ejemplo, en Alemania, el partido único era el partido nazi y la persona que ejercía el poder
era Hitler. Dentro de estos estados fascistas no existían las libertades que analizamos durante el bloque 1, como la libertad de prensa, de expresión, de mercado o de profesión. Por ello, se dice que estos estados son antiliberalistas. Para controlar a la población, los gobiernos fascistas utilizaron a los sindicatos, agrupándolos en una sola organización que respondía a los intereses del gobierno. Otro de los recursos que utilizaban los estados fascistas para mantener el control era el uso del ejército, por lo que son llamados estados militaristas. Los estados fascistas, como el de Alemania, usaban el nacionalismo y la propaganda para convencer a las personas de sus ideas y controlar a la sociedad. Estos movimientos fascistas, combinados con la crisis económica y la inconformidad de los alemanes por los territorios que les fueron arrebatados en el Tratado de Versalles, provocaron en 1939 el estallido de la Segunda Guerra Mundial, último proceso del panorama del periodo que revisaremos. Pero antes, veamos qué datos deberán agregar a su línea del tiempo ilustrada sobre el periodo entre guerras. En la diapositiva que ven en pantalla, hemos agregado el periodo de entreguerras y sus etapas clave. Fabulosos 20, crisis del 29 o la Gran Depresión y el surgimiento de los fascismos. También observamos un planisferio con la expansión de la crisis del 29 y un mapa de Europa que muestra a los estados fascistas en color verde. Después de ilustrar el tema en la línea del tiempo, es momento de ubicar la Segunda Guerra Mundial, un tema que estoy segura les causa mucho interés. Veamos algunos aspectos clave que es necesario conocer sobre este proceso histórico. Lo primero que debemos saber es que fue un conflicto mundial en el que participaron países de todos los continentes. Lo segundo que deben saber es que comenzó en 1939 y concluyó en 1945. Y lo tercero es que se peleó por tierra, mar y aire, principalmente en Europa y el Océano Pacífico. Como saben, entre las causas de la Segunda Guerra Mundial encontramos el ascenso del fascismo en Italia, el militarismo japonés, la crisis del 29, el Tratado de Versalles y el deseo de revancha de Alemania, la llegada de Adolfo Hitler y del partido nazi al poder en Alemania, los anhelos expansionistas de Italia, Alemania y Japón. Como saben, el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939 se produjo cuando Alemania invadió a Polonia y debido al sistema de alianzas, al igual que en la Primera Guerra Mundial, muchos otros países se vieron obligados a involucrarse en favor o en contra. Las dos alianzas que caracterizaron a la Segunda Guerra Mundial fueron los aliados y las potencias del eje. El mapa que vemos en pantalla nos permite visualizar en verde los países que pertenecían a los aliados, mientras que en azul encontramos las potencias del eje. Adivinen, ¿cuántos países en total participaron en esta guerra? 72 países, incluido el nuestro. De entre todos los países que participaron en esta guerra, los más importantes que deberán tener muy presentes son, por los aliados, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. México rompió su neutralidad para unirse a este bando. Y en las potencias del eje destacan Alemania, Italia y Japón. La Segunda Guerra Mundial se prolongó durante 6 años, por lo que generalmente los historiadores lo dividen en 3 etapas. La primera etapa va de 1939 a 1941. Se caracteriza en términos generales por la invasión de Alemania a Polonia
y luego, producto de la Guerra Relámpago, de Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda y Bélgica. Inglaterra y Francia son acorralados en Dunkerque, una ciudad portuaria francesa. Francia es ocupada por los alemanes y dividida en dos áreas. Posteriormente, Alemania bombardea Inglaterra. En África, los alemanes buscaron conquistar el Canal de Suez en Egipto, e Italia intenta conquistar Etiopía y Somalia. La segunda etapa va de 1941 a 1942 y es considerada como el equilibrio de fuerzas, pues Alemania, violando el pacto de no agresión, invade a la Unión Soviética y la obliga a entrar en la guerra en el bando de los aliados. Y poco después, Japón bombardea a la base militar de Pearl Harbor, perteneciente a los Estados Unidos de América, con lo que este país también entra en la guerra en el bando de los aliados. Durante esta etapa, Japón invade la Indochina francesa, la Malasia británica, Singapur, Birmania, Indonesia, Hong Kong y Filipinas. Sin embargo, los aliados ganan las batallas en Australia, Hawái, Libia y Túnez. En Europa tiene lugar la batalla de Stalingrado, que será decisiva en el curso de la guerra, así como la invasión de los Estados Unidos de América a Italia. Finalmente, la última etapa, que va de 1943 a 1945, destacan como hechos importantes. En Italia, Mussolini pierde el poder y el nuevo gobierno decide firmar un armisticio con los aliados para retirarse de la guerra. La Unión Soviética toma Rumanía, Hungría, Bulgaria y Checoslovaquia. En Francia, las tropas aliadas desembarcan en Normandía, hecho al que también se le conoce como el Día D, y es relatado en varias películas sobre el conflicto. La Unión Soviética toma Berlín el 16 de abril de 1945, hecho que pone fin a la guerra en Europa. En el Pacífico, los combates continuaron entre Estados Unidos de América y Japón. En agosto de ese mismo año, Japón firma la rendición incondicional después de que los Estados Unidos de América utilizaran por primera vez en la historia bombas nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que fueron elegidas por no haber sido bombardeadas durante la guerra, de modo que se pudiera observar el poder destructivo de esta terrible arma. Es importante mencionar que algunos historiadores suelen dividir este conflicto mundial en dos procesos ligados al espacio geográfico en que se llevaron a cabo los combates, es decir, la guerra europea, donde los aliados se enfrentaron a Italia y la Alemania nazi de Hitler, y la guerra en el Pacífico, en donde los Estados Unidos de América se enfrentaron a Japón en una batalla principalmente naval. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Europa, tuvo lugar el Holocausto, caracterizado por la persecución y asesinato sistemático de los judíos y otros grupos étnicos e ideológicos a manos de los nazis, por considerarlos inferiores. Entre ellos estaban los gitanos, las personas homosexuales, personas con alguna discapacidad, además de los intelectuales que se oponían al nazismo o que comulgaran con el comunismo. La persecución que hicieron los nazis de los judíos y de otros grupos raciales comenzó en 1933, cuando el partido nazi asumió el poder de Alemania, y fue radicalizándose con el paso del tiempo, hasta llegar a la creación de guetos o áreas aisladas dentro de las ciudades, donde eran obligados a vivir los judíos u otros grupos
por motivos étnicos, ideológicos o religiosos. Los guetos se concentraron en algunas ciudades de Italia, Polonia y otros países del centro de Europa. Los nazis también crearon campos de concentración, donde hombres, mujeres y niños, en su mayoría judíos, eran obligados a realizar trabajos forzados en condiciones infrahumanas y bajo tortura, por lo que muchos de ellos morían de hambre o de agotamiento. Hacia el final de la guerra, los nazis también crearon los campos de exterminio, donde miles de judíos fueron asesinados en las cámaras de gas. Para terminar la sesión de hoy, Jania, alumna de primer grado de secundaria, nos compartirá la lectura de una de muchas historias interesantes sobre la Segunda Guerra Mundial. En este caso, es sobre la historia de una mujer muy valiente. Pepita la guerrillera. Doblegada por el peso de una mochila, avanzaba penosamente por el campo de batalla, una diminuta mujer filipina al norte de Manila. Varios soldados japoneses la detuvieron para interrogarla. Algunos, al observar el color amarillento de su rostro ulcerado, le tuvieron compasión y la dejaron ir. A otros les mostró su piel con llagas y cuando pronunció la palabra lepra, ningún soldado insistió, mucho menos en revisar la mochila o en poner atención al mapa que llevaba. Pese a sufrir dolores y agotamiento debido a la lepra, cuando Pepita fue atacada por los soldados japoneses, se defendió valerosamente y gracias a ello fue reclutada como espía para brindar información a los Estados Unidos de América. La más peligrosa de sus misiones consistió en llevar un mapa al cuartel norteamericano de Calumpit, a 65 kilómetros de Manila, a través de un territorio custodiado por los japoneses. El mapa mostraba los campos minados que las tropas norteamericanas necesitaban para evitar la muerte de sus soldados. Fue condecorada con la medalla de la libertad y de la palma de plata por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. A continuación, les presentamos un ejemplo de cómo quedaría nuestro reto de la semana con la línea del tiempo ilustrada ya completada, misma que les servirá de guía en el transcurso del bloque 2 para ubicar los datos sobre cuándo y dónde sucedieron los procesos históricos que habremos de analizar con mayor profundidad. No olviden compartir con su familia lo aprendido el día de hoy, porque al dialogar y reflexionar juntos, aprendemos más y mejor.